Arrancamos con tema de hoy. Vamos a hablar un poquito de lo que se llaman redes de flujo y un algoritmo para resolverlo, básicamente. O una gama de algoritmos, en realidad, porque puede transformarse en algo. Creo que estoy grabando, sí. Bien, entonces, seguramente ustedes leen flujo y piensan, no sé, integrales dobles y cosas por el estilo. No se preocupen, nada de esto va a pasar y no le vamos a aplicar flujo a un grafo, por lo menos no de esta forma. Sino que vamos a definir lo que se llama una red de flujo, que también puede ser llamado como red de transporte. Cualquiera de los dos son medio equivalentes, ¿sí? Básicamente lo que vamos a hacer es modelar con grafos flujos que pueden ser de materiales, como puede ser cloacas, de información, de cualquier cosa donde estamos transmitiendo cosas desde un punto hasta otro, ¿sí? Entonces, la idea va a ser que vamos a tener un grafo dirigido, porque justamente nos va a decir que las cosas van de un punto hasta otro. Tenemos un sentido de las cosas. Y vamos a tener una fuente, es decir, de donde surge este contenido, puede ser, de vuelta. La forma más fácil de verlo es una red de cloacas, ¿sí? Vamos a tener un lugar donde surge el agua y tenemos un sumidero, que es a donde va el agua, ¿sí? Es donde termina yendo todo, ¿sí? Es decir, que vamos a tener un vértice en esta red que va a tener grado de entrada 0 y vamos a tener un vértice que va a tener grado de salida 0, ¿sí? O sea, de uno solamente salen cosas y del otro solamente entran cosas. Cualquier cosa que, por ejemplo, si la fuente no llega a un determinado vértice o lo que fuera, bueno, ese vértice no me importa. Esa es la verdad. No va a ser relevante, ¿sí? Entonces, se va a dar esto, se van a dar cosas como que está la ley de conservación de la energía, de la materia, de lo que ustedes quieran. ¿Sí? Esto de vuelta también puede servir para modelar un circuito eléctrico, si se quisiera. Bueno, una pila, donde del positivo o negativo, según como lo modelemos, podemos decir que de un lado tenemos la fuente y del otro el sumidero. El tema es que no es tan así exactamente, eso sí, porque, bueno, no funcionaría con corriente eléctrica, no con tensión. Entonces, para cualquier caso, vale esto, es decir, no se crea materia donde no la hay, es decir, todos los vértices intermedios que vayan obteniendo cosas no se van a quedar con un vueltito, ¿sí? Si esto fuera un flujo de dinero, nadie se queda con ningún vuelto en el medio, ¿sí? O sea, el único que produce es la fuente, el único que consume es el sumidero. La clase que viene vamos a ver cómo podemos en realidad trabajar en casos de que definiéramos como que alguien produce, que alguien consume, lo vamos a llamar como demanda, que puede ser positiva o negativa, pero eso lo vamos a trabajar la semana que viene. Pero en realidad va a ser cómo podemos transformar ese problema ¿sí? Entonces, inicialmente cada vértice intermedio, todo lo que entra sale. Y no sale más de lo que entra, ¿sí? No puede pasar eso. Y bueno, cada arista va a tener una capacidad, va a tener un peso que va a ser directamente la capacidad. Es decir, por esta arista no puede pasar más que esto. Y obviamente es un valor positivo. Nunca vamos a decir que va a pasar una cantidad negativa, no es una situación que nos interese. Siempre va a ser una cantidad positiva de lo que sea que estamos transmitiendo. Y a priori podría ser tranquilamente un número con coma. Va a ser raro que trabajemos con números no enteros, pero vamos a charlar un poquito al respecto de eso, ¿sí? Entonces vamos a tener una capacidad en cada arista. El peso va a ser directamente la capacidad y nosotros podemos usarla total o parcialmente. Supongamos que una arista tiene peso 10, es decir, capacidad 10. Yo puedo usar de 0 a 10 la capacidad que yo quiera. Puedo usar nada, puedo usar 2, puedo usar 5, puedo usar 10. No puedo usar 11. ¿Sí? No puedo usar más. No puedo pasar por más de lo que... No sé, si el caño es de esta dimensión, no puedo pasarle más agua de lo que se banca. Entonces, este sería un ejemplo de una red de flujo, ¿sí? Tenemos una fuente que la llamamos S, ¿sí? ¿Por qué? Porque en inglés fuente es source, ¿sí? Y tenemos nuestro sumidero, que la vamos a llamar T, por supuesto, porque sumidero en inglés es sink, así que se escribe con T. Entonces, yendo en serio, ¿por qué se nos llama T? Bueno, básicamente porque no podemos llamar a los dos S, source y sink no lo podemos llamar S. Bueno, ¿qué sigue la S en el diccionario? O sea, en el alfabeto, la T, listo. Fue tan simple como eso. Entonces tenemos de la fuente al sumidero de S a T. Y tenemos un montón de vértices intermedios que pueden tener distintas capacidades. Acá todo parece que está todo muy copiado, pero no se fijen tanto en los numeritos, ¿sí? Lo que importa es, si por ejemplo por acá pasa 3, de estas aristas de salida tiene que sí o sí salir 3 en total.
¿sí? No por cada arista. O sea, de vuelta, imagínense que fuera agua, llegan 3 litros de agua en un momento, se tienen que ir esos 3 litros, pero no es que sean 3 litros por un lado y 3 litros por el otro, porque si no ahí se creó materia. Eso no pasa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por acá pueden pasar 2 y por acá puede pasar 1. También podría pasar 2, un medio y un medio por esta otra. Tranquilamente podría pasar eso. No vamos a, en general va a ser raro que caigamos en una situación de ese estilo. El objetivo básicamente es obtener la máxima cantidad de flujo que puede pasar a través de la red. O sea, yo quiero básicamente maximizar cuánto sale de acá o cuánto entra. Como nadie del medio se queda con nada, lo que sale de la fuente es igual a lo que entra al sumidero finalmente. ¿Sí? ¿Eso se ve? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok. Todo lo que sale de la fuente eventualmente tiene que llegar al sumidero. No puede llegar a otro lado, no puede quedarse en el medio, nadie se queda con ningún vuelto. Es un escenario ideal. Pues de vuelta vamos a ver qué pasa si eso cambia. Entonces, bueno, no podemos usar más capacidad que ninguna de las aristas, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, podemos tener de este escenario, tenemos una fuente donde a distintos vértices tenemos distintas capacidades y podríamos decir que, por ejemplo, de acá a acá se usan 3 de 3, de acá a acá 3 de 3, es decir, todo lo que sale de acá después va para acá. Después, como acá entran 3, bueno, un litro, no, digo litros por decir, como si fuera una cañería, y acá van 2, y bien. Y después vemos que de acá van 2, los mismos 2 van para acá, y después acá tenemos uno que vino acá y otros 2 que vienen acá. 3 van para acá. ¿Sí? Vemos que más o menos todo suma. Es decir, si vemos todas las entradas de cada vértice y todas las salidas de cada vértice intermedio, las entradas y las salidas tienen que ser exactamente iguales. ¿Sí? No hay ninguna cosa rara ahí. Restricciones que tenemos que tener. Vamos a ver, hay 4 restricciones que tiene que tener una red para hacer una red de flujo y vamos a ver qué pasa si no la cumplimos también. Primero, no se van a aceptar bucles. Es decir, un vértice que tenga como adyacente a sí mismo. Segundo, no pueden haber ciclos de 2 vértices. Pueden haber ciclos, pero no de 2 vértices. Eso lo vamos a llamar aristas antiparalelas. Es decir, no puedo tener que A tenga arista B y B a A. Sí puedo tener de A a B, de B a C y de C a A. Eso sí está todo bien, eso no hay ningún drama con eso. Solo hay una fuente y solo hay un sumidero. Y con eso deberían estar todos, si no me equivoco. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿qué pasa si no se respeta alguna? Y yo de verdad necesito trabajar una red de transporte. Vamos a ver cómo resolvemos cada una, porque esta parece como decir, che, esto es muy arbitrario, ¿por qué te jode tanto? Van a ver por qué me jode cuando vayamos a cómo lo resolvemos el algoritmo. Las otras 3 más o menos se pueden llegar a ver por qué puede ser un problema. ¿Sí? Que no se acepten bucles, básicamente decimos, che, saquémoslos. O sea, total, a ver, ¿qué hace un bucle? Llega un litro, sale y vuelve a entrar el mismo litro. Es decir, no tiene ningún efecto. Así que, ya que no tienen de todas formas ningún efecto, la sacamos. Porque nos generan problemas y no me está agregando nada y me está rompiendo. Así que, saquémoslos. Eso fácil. La parte un poquito más trabajosa es la siguiente, que es que si tengo que eliminar los que vamos a llamar estas aristas antiparalelas, es decir, este ciclo de A2. ¿Sí? Yo tengo un ciclo de esta onda, lo que voy a hacer es transformar en un ciclo de A3. ¿Sí? Si yo tengo originalmente un ciclo así, por ejemplo, digo de A, tengo una arista que va de peso 10 a B y de B a uno de peso 8, es decir, capacidad 8, pasamos a uno de 3 vértices. Es decir, de A a B y de B a C y de C a A. Ahí se ve que no tengo no tengo ningún caso de antiparalela, no tengo un ciclo de 3, de 2. Tengo un ciclo de 3 y eso está todo bien. Fíjense que para yo poder hacer esto tuve que haber este vértice intermedio. Solamente se conecta o sea, le entra B y le sale A. Es decir, que todo lo que entre va a ser porque entra desde B y todo lo que sale va a ir a A, así que se comporta, tiene el mismo comportamiento que esto. ¿Sí? Estas dos cosas tienen el mismo comportamiento. Tranquilamente lo pude haber hecho desde acá, ir de A a C con peso 10, de C a B con peso 10. ¿Sí? Este simplemente es una estrategia que yo necesito poner para evitarme las aristas antiparalelas, porque me van a romper después el algoritmo que voy a tener después, si no. Si yo tengo más de una fuente, lo cual puede llegar a suceder, supongamos que yo tengo más de un potencial generador de algo, lo que necesito es decir, bueno, tengo que hacer que tenga una sola. ¿Cómo se les ocurre hacer para decir, bueno, tengo 5
fuentes, o sea, que me generan, pero yo necesito modelarlo como que tengo una sola. Ok, podría juntarlo, pero supongamos que no quiero romper el grafo, sino en todo caso agregarle más cosas. Bien, agregamos un vértice que apunta a estos, ¿sí? En vez de juntar los 5 vértices en uno solo, sino que... No, eso decía. Ah, ok. Porque todos vayan al mismo Ah, ok. Pensé que decías que esos 5 nodos en realidad se transforman en uno. Que podría ser otra forma de hacerlo, pero es más polémica para después deshacerlo, ¿sí? Entonces, si yo tengo dos vértices, por ejemplo, fuentes que son A y B, lo único que tengo que hacer es decir, bueno, agreguemos una fuente, superfuente. ¿Sí? Nosotros usamos el término superfuente, nada más para decir, bueno, para que se entienda, es un coloquialismo nada más, que vaya de S a B y de S a A, donde acá ponemos infinito de capacidad. ¿Por qué? De todas formas va a estar restringido por lo que sea de B y A. Si yo estuviera codeando no pondría infinito. La forma más sencilla es que, y la forma en realidad más correcta, se decir, bueno, ¿cuál es la suma de todas las capacidades que salen de B? Pongámosle que es 30, listo, ponemos 30 acá. Y lo mismo para A. Si acá sale una arista de 7, otra de 2 y otra de 1, listo, acá pongo 10. ¿Sí? Eso es todo. Y para el caso del sumidero es exactamente lo mismo, pero al revés. Sí. A y B producían una cosa, ¿no? Una cantidad de flujo. Sí, o sea, en realidad no es que A y B producen infinito en realidad, pueden producir infinito. El tema es que después va a estar restringido por esto, ¿sí? Por las capacidades de las aristas. En este caso, suponete que hubiese otra arista W que apunte a P con capacidad 1. Bueno, podemos poner una superfuente que apunte a S con capacidad 6, porque vemos que eso es lo que suma, y de 1 hasta W. Eso sería una forma. La forma de resolver el caso del sumidero es exactamente la misma, pero al revés. ¿Sí? Si tengo más de un sumidero, hacemos lo mismo, creando un super sumidero, donde acá podemos decir infinito, lo más correcto sería decir, bueno, sumo cuántas cosas entran a B y eso se lo pongo con capacidad. ¿Sí? Entonces, incluso si acá yo le pusiera más, no pasaría nada, porque de vuelta está limitado por lo que le entre a B de todas formas. ¿Sí? Uno podría decir, bueno, ¿en qué escenario en realidad eso tendría sentido? A ver, para los ejemplos que vamos a ver hoy no van a ser muchos, pero lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a tener un montón de ejemplos de situaciones. Cómo podemos, en realidad, un problema que... La mayor problemática con flujo, que no va a ser lo que vamos a ver hoy, sino que vamos a ver la clase que viene, es cómo un problema que parece que no tiene nada que ver con flujo se transforma en realidad decir, che, esto se resuelve con flujo. Y uno dice, ojo. O sea, esa es la parte más como wow que tiene. Por eso es que esta no es una técnica de diseño. A ver, las técnicas de diseño principalmente las podemos ver en los 4 temas que vimos para el primer parcial, ¿sí? Programación lineal no es técnicamente una técnica de diseño, sino una metodología de resolución de problemas. Flujo es otra, ¿sí? Para entrar en más detalle en por qué es esto, en realidad necesitamos ver lo que vamos a ver la clase que viene. La semana que viene. La semana que viene vamos a entrar un poquito más en detalle, porque vamos a ver que flujo y programación lineal tienen ciertas semejanzas de cómo estamos trabajando. Entonces, vamos a necesitar definir una última cosa para empezar a resolver este problema, que es la red residual. Básicamente la red residual es el mismo grafo, con los mismos vértices y las mismas aristas inicialmente, ¿sí? O sea, inicialmente vamos a tener las mismas aristas. Con la capacidad que les vamos a asignar a esas aristas va a ser la capacidad que nos quede para usar, que originalmente es toda. Así que inicialmente la red residual es una copia del grafo original, punto. Pero a medida que yo vaya haciendo cosas con este algoritmo que vamos a ver ahora, nosotros vamos a ir actualizando y vamos a ir reduciendo la capacidad de las aristas que usemos. Y a cambio, por ejemplo vamos a tener, no importa. Y a cambio vamos a tener la arista opuesta con peso igual a la capacidad usada. ¿Sí? Eso, o sea, vamos a tener la vuelta con la capacidad que yo sí ya usé. De ahí que yo necesitaba romper los casos de aristas antiparalelas en el grafo original. Porque si no, ¿cómo hago para diferenciar esta arista que yo agregué virtualmente de una arista real que existía en el grafo? Ese era el problema. Yo necesito que entre cada par de vértices haya una sola arista como mucho real, porque yo después voy a agregar la vuelta.
puede no agregarse, ¿sí? En el caso que alguna de las aristas tenga capacidad 0, sea la de ida o sea la de vuelta, entonces esa arista desaparece. Por ejemplo, si la de ida vale 0, o sea, supongamos que en el grafo original yo tengo una arista de AB, ¿sí? Si la arista de ida vale 0, significa que yo usé toda su capacidad, y obviamente toda la capacidad está en la arista de vuelta. Si la arista de vuelta tiene capacidad 0, significa que no la estoy usando, básicamente la arista real, ¿sí? Porque ese es el tema, yo tengo que diferenciar entre lo real y lo virtual que estoy generando acá. Lo real es la arista original que yo tenía, lo otro es la arista que yo fui agregando acá. Flujo real tiene que ver con cuánto usé realmente, que coincide con la capacidad usada, es decir, con la capacidad de la vuelta. Yo sumo la capacidad que está teniendo la arista de ida y la arista de vuelta y siempre me tiene que sumar la capacidad total que tenía la arista originalmente, ¿sí? Entonces, en el peor de los casos, bueno, nuestro grafo residual va a terminar teniendo el doble de aristas, porque va a tener las idas y las vueltas para todos. Eso puede llegar a pasar eventualmente. En algún momento va a tener que dejar de pasar eso, porque si siguen habiendo idas y vueltas para todos, sigo pudiendo tener formas de seguir generando flujo, ¿sí? Entonces, bueno, sí, el grafo residual en realidad es una red de flujo también, ¿sí? Excepto porque tiene aristas antiparalelas. Eso es un datazo porque no sirve para mucho, pero simplemente como para que nos ubiquemos más o menos cómo estamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a buscar lo que se llama el camino de aumento. Hay unas discusiones medio sobre si lo que estamos por ver es en realidad un algoritmo greedy. Y depende a qué autor uno lea, va a decir esto es greedy y otro va a decir esto no es greedy ni en pedo. Por distintos motivos. Porque esto va como a ir corrigiéndose y un algoritmo greedy técnicamente no se anda corrigiendo. Entonces es como medio... Entonces depende con qué... O sea, es como el que te justifica que lo que vamos a ver es greedy está medio dudoso. Pero tampoco está mal. En cambio, el que te lo justifica como que es no greedy, también es como que estamos en un terreno de lo dudoso, que no le importa a nadie realmente. Nosotros no lo vamos a ver ni como greedy ni no greedy, simplemente lo vamos a ver como una cosa aparte y ya está. A mí me pasó que yo dije, che, pero esto, incluso, por ejemplo, esto es una charla que hemos tenido con Víctor. Yo, por ejemplo, yo para mí no es un algoritmo greedy, para ese sí es un algoritmo greedy, o sea, todo esto filosofando, y charlándolo con Víctor me dijo, no, esto es un algoritmo de tal tipo, se lo llaman de incremento iterativo. Yo dije, nunca había escuchado eso, buenísimo. Y me dice, muy parecido a este otro problema que nosotros no vemos, que con Víctor lo ven, pero yo me puse y dije, tiene sentido, lo busqué, y hay gente que también dice que ese otro problema, con ese otro algoritmo, también es greedy. Entonces también es la misma discusión. Entonces dije, bueno, está bien, no me voy a poner a discutir más estas cosas, y ya está. Pero para que vean que hay algunas cosas que entran en el terreno de lo dudoso, acá, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es buscar un camino que nos lleve de la fuente al sumidero, en la red residual. Si hay un camino, si no hay camino, listo, terminamos. Pero si hay camino, significa listo, puedo aumentar la cantidad de flujo, o sea, puedo mandarle flujo que me da por las aristas, ¿sí? ¿Cuánto de flujo? Bueno, me fijo de ese camino, me fijo la arista más restrictiva, por capacidad. O sea, le mando de todas las aristas que yo voy a ver, tengo que agarrar la mínima. ¿Por qué? Porque si agarro la máxima, por ejemplo, tengo muy bueno con esa arista, pero todas las demás les estoy pasando más capacidad de la que se bancan, ¿sí? Así que eso no lo puedo hacer. Entonces, buscamos aumentar el flujo total, pero puede reducirse el que pasa por la arista en particular. ¿Qué pasa? Yo me voy a fijar si existe en el grafo residual un camino de la fuente al sumidero. En el grafo residual, que tiene aristas reales, es decir, aristas del grafo original, pero también aristas que son las antiparalelas de las originales, ¿sí? Y si yo encuentro un camino que incluye una arista antiparalela y paso flujo por ahí, es lo mismo que estar diciendo, en realidad tiene que pasar menos flujo por esta arista. Es medio flashero, eso es como, ¿cómo aumento el flujo si le estoy bajando a una arista? Eso es medio raro, pero pasa. Porque tranquilamente lo que estoy diciendo es, si en vez de usar este camino uso este otro, voy a encontrar más. Por eso ahí es donde entran los dos, de donde tiene greedy. Esto sí está corrigiendo, está diciendo voy a dejar de usar un camino. ¿Sí? Ahora vamos a ver ejemplos de cómo se aplica esto y después vamos a ver ejemplos incluso en un caso en el que va a estar usando un camino, va a ser una arista residual, si queremos, una arista antiparalela. ¿Sí? Que de vuelta, yo lo que voy a buscar es aumentar el flujo total. Yo no me interesa maximizar el flujo que pasa por cada arista. Si para mí
mejorar el flujo, tengo que reducir cuánto flujo pasa por una arista en particular, está todo bien. Y ya sé que esta es la parte que más rompe la cabeza, es decir, ¿cómo voy a aumentar el flujo de todo si estoy reduciendo el de una arista? ¿Sí? Pero si yo simplemente encontré un camino en mi red residual que vaya del origen, o sea, de la fuente, al sumidero, encontré un camino que necesariamente me aumenta el flujo, porque yo puedo pasar flujo por ahí. Si una de esas aristas es una arista antiparalela, eso significa que le voy a reducir la capacidad de esa arista antiparalela. Reducirle la capacidad a la arista antiparalela significa decir, básicamente, estoy usando menos de esta arista, porque voy a hacer la contraria, ¿sí? A la real. Eso es lo que va a terminar sucediendo. ¿Sí? Todas estas son las ideas que vamos explicando, después las vamos a ir aplicando, ¿sí? Entonces, este es el algoritmo de Ford-Fulkerson o esquema de Ford-Fulkerson, porque Ford-Fulkerson solamente define esto. Es un capo, no definió un carajo, simplemente dijo, toma, esto. Esquema. ¿Sí? ¿Qué dijo? Inicializamos el flujo para toda arista en 0. Creamos la red residual, básicamente, que hay un... Después, mientras haya un camino en la red residual, aumentamos el flujo acorde al camino. Es un capo. Una cantidad de definiciones acá. Y después falta actualizar la red residual. ¿Sí? De vuelta, si van a cualquier libro se lo van a encontrar así, no que fuimos garcas. Ok. La pregunta acá va a ser, bueno, yo puedo encontrar un camino en un grafo de un vértice a otro de muchas maneras, muchísimas. ¿Sí? Alguien puede decir Dijkstra, no sé, o sea, acá no nos interesa un camino mínimo. Alguien puede decir anti-Dijkstra, es como que busco camino máximo. No creo que funcione porque nos vamos a quedar en ciclos, pero bueno. Pero el problema de esto es que depende qué algoritmo elija yo, puede no converger directamente el algoritmo. Es poco probable con los valores que nosotros manejamos, pero teóricamente hablando podría no converger. Esto se veía antes en discreta y nos daban unos ejemplos en los cuales uno elegía un camino y después otro camino te lo deshacía y después otro camino te lo deshacía y después otro camino te lo deshacía. Si por ejemplo usamos DFS, ¿sí? Ahí fue. O si elegía medianamente al azar o algo por el estilo, bueno, habían casos patológicos. Bueno, sucede que si lo hacemos con BFS, vamos a converger. Después vamos a entrar un poquito más en detalle, pero lo vamos a hacer con BFS. ¿Sí? Esa es nuestra regla general. Entonces, supónganse que esta es mi red, ¿sí? Como ejemplo número 1. ¿Sí? No tenemos aristas antiparalelas, no tenemos más de una fuente ni más de un sumidero, o si ya las teníamos ya lo arreglamos, no importa. Y acá vamos a ir teniendo el flujo al lado. Entonces, díganme ustedes un camino que encuentren más o menos por BFS. O sea, si quieren ver, hay como 4 caminos. Todo por abajo. Ok, todo por abajo. Otra alternativa. Todo por arriba, bien. ¿Las otras? Abajo, arriba, después arriba, abajo. Ok, abajo, arriba y esto y después la otra. Ok. Y después abajo esto y después esto. Bien, estos son un poco más largos, ¿sí? 0, 2, 1, 3, 5 y 0, 2, 4, 3, 5 son más largos que 0, 2, 4, 5 y 0, 1, 3, 5. Sí, estamos de acuerdo. Esos son más largos, así que esos los vamos a descontar. De arriba y de abajo, ¿con cuál nos quedamos? El arriba, arriba. El de arriba, ¿por qué? Porque es así como lo definí en mis diapos, nada más. O sea, tenía que definir algo, no me iba a poner toda la combinatoria de cosas posibles en función de lo que me digan en clase. Pero, o sea, obviamente es correcto elegir el de abajo. Lo aclaro por si acaso. ¿Sí? Entonces, vamos, o sea, yo que les pongo lo que está pasando en la realidad, ¿sí? Acá ponemos lo que pasa en la realidad, con las aristas reales, pero vamos a ir actualizando el grafo. ¿Qué va a pasar ahora? Yo elegí este camino, entonces ahora voy a actualizar el grafo residual, la red residual. Entonces, vamos a tener una arista, fíjense que yo voy a aumentar el flujo en 11. ¿Por qué 11? Porque es la arista más pequeña de todo este recorrido. De este recorrido de 0, 1, 3, 5, la arista más pequeña es esta. Yo no puedo decirle, bueno, usa 12, porque no puedo pasar 12 por acá. ¿Sí? Así que vamos a pasar 11, aumentamos en 11 el flujo que pasa por estas 3 aristas. Y lo que vamos a hacer es crear una arista residual. Lo que vamos a hacer es decir, bueno, por acá vuelve una de 11 y acá le reducimos a 0. Como baja 0, la hacemos desaparecer. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar acá, pero sin desaparecer, ¿sí? Fíjense que sigue yendo una de 1, acá sigue yendo una de 8, 19, 12, ¿sí?
Fíjense que esto sigue sumando 12 y esto sigue sumando 19, ¿sí? Lo cual es correcto. Estoy usando 11 de esta arista, estoy usando 11 de esta arista. Bien, y acá estoy usando 11. Fíjense que es importante que si una arista vale 0 la haga desaparecer, porque si yo ahora busco con un BFS, o sea, BFS no se fija los pesos. Entonces BFS diría, bueno, si acá hay una arista, van a seguir encontrando el mismo camino, lo cual no es correcto. O peor, o sea, lo van a encontrar, van a decir, bueno, ¿cuál es el mínimo? 0. Bueno, actualizo, nada. Ok, y después lo van a seguir encontrando y lo van a seguir encontrando y lo van a seguir encontrando. Alguien podría decir, bueno, le podés poner if al BFS. Sí, podemos ponerle if al BFS de que si se encuentra una lista de peso 0 no la considere. ¿No es más fácil sacar la lista de grafo? Les va a ser incluso más útil después para otras cosas. Ok, entonces, ahora buscamos otro camino, si es que hay. Ahora vamos a ir todo por abajo, ¿sí? Entonces vamos todo por abajo y va a pasar lo mismo. Acá la lista que nos va a restringir es esta de 4. Entonces, aumentamos la de 0 a 2, la de 2 a 4 y la de 4 a 5, en 4. ¿Sí? Y, paso siguiente, actualizo las aristas. Esta acá me va a quedar solamente para acá apuntando siendo 4. Acá voy a tener 7 todavía yendo para allá y 4 para acá. Y acá voy a tener 8 yendo para acá, 4 volviendo. ¿Sí? Porque es la capacidad que estoy usando. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Busco otro camino. Díganme ustedes, ¿qué camino? A ver. 0, 2, 1, 3, 5 supongo. ¿Sí? 0, 2, 1, 3, 5. Vamos a ver si es este el que elegí. ¿Es este? No, no es este. Perdiste. Elegimos 0, 2, 4, 3, 5. ¿Sí? Es otro camino, los dos tienen el mismo largo, así que... Ok, 0, 2, 4, 3, 5. Lo elegimos. La lista de menor capacidad, en este caso es esta, de 7. ¿Sí? Acá tenemos 8, 7, 10, 8. ¿Sí? Así que acá obviamente va a quedar yendo 3, volviendo 7. Acá va a quedar todo yendo 11. Acá va a quedar yendo 1, volviendo 11. Y acá va a quedar yendo 1, volviendo 18. Fíjense que esto 3 a 5 coincide 18 con este 18. Todos los números coinciden en la vuelta. ¿Sí? Ahora sí, buscamos otro camino de 0, 2, 1, 3, 5. La lista mínima, tanto esta como esta valen, y esta, todas valen 1. Así que actualizamos en 1 y nos queda ahí. Y ahora buscamos si hay un camino, no hay ningún camino que nos lleve de la fuente al sumidero y entonces el algoritmo terminó. ¿Sí? Esto es todo lo que hace el algoritmo. La red original, ¿sí? Y a ver cómo nos queda todo el resto, ¿sí? Y este es el flujo real que pasa por todas las aristas. Si quiero saber cuál es este flujo máximo, simplemente tengo que o sumar las salidas final, o sea, las salidas lo que sale de la fuente o lo que entra del sumidero. Cualquiera de las dos es correcta, ¿sí? O sea, porque todo lo que sale de la fuente entra al sumidero, así que son números equivalentes, ¿sí? En este caso va a ser 23, así que está todo en orden. Bien. Si yo quiero ver una cosita, ¿qué estoy aumentando? Supónganse que aumento algunas capacidades más, yo puedo seguir aplicando el algoritmo, ¿sí? Lo sigo aplicando. Acá aumenté en una sola unidad, así que no va a haber mucha magia. Pero justamente lo que nos va a permitir este algoritmo de alguna manera es poder seguir iterando incluso ante modificaciones. Eso puede ser bueno en algunos casos. Incluso nos puede ayudar a encontrar cuellos de botella. ¿Cómo puede ser? Bueno, me adelantó el código antes que lo otro que quería decir. Yendo al código, entonces, ¿sí? Inicializamos nuestro flujo todo en 0, todo muy lindo. Acá vamos a hacer que esto deje de ser magia, ¿sí? Y me copio la red residual, es una copia del grafo. Bien. Después, mientras haya un camino en la red residual, es bueno. Mientras haya un camino, ¿sí? Camino igual. Esto se puede escribir de la forma que tengan ganas. Supongamos que obtener camino puede ser de cualquier manera. Nosotros en particular vamos a usar el BFS, pero eso no cambia Paul Fulkerson dice, vos obtenés camino y este algoritmo está parametrizado en función de eso. Así que todos son mis algoritmos. Capo,
y aumentamos el flujo acorde al camino. ¿Esto cómo sería? Ok, primero nos obtenemos el mínimo peso de todo, ¿sí? De todo ese camino me obtengo cuál es la de mínimo capacidad. Punto número 1. Listo, eso es cuánto voy a tener que aumentar el flujo que pasa por las aristas o reducirlo. Entonces, para cada, o sea, me voy fijando para cada arista, ¿sí? Lo que hago es, si hay arista en el grafo original, significa que yo estoy pasando por una arista real. Entonces le tengo que aumentar el flujo, ¿sí? Entonces acá le aumento el flujo a la arista que va desde I-1 ahí. Pero si estoy pasando por una arista, que en realidad es una arista antiparalela, es decir, que está en la red residual, pero no es una... Tengo que, en realidad, reducirle el flujo a la arista real. Entonces ahí es donde yo la reduzco. Y después lo que tengo que hacer es actualizar el grafo residual, que es básicamente... Sí. No entendí por qué se restaba cuando pasabas por una arista. Si yo, por ejemplo, paso por esta arista, suponete que encuentro un camino que me hace tuki, 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 y después viene para acá. Una cosa así. Bueno, si hacemos eso, ok. Fíjate que si yo paso acá, estoy usando esta arista, que es la de vuelta. Esta arista no existe en el grafo real. Si yo estoy diciendo que pasa una unidad de, digamos una unidad de flujo por acá, no estoy consumiendo este de acá, estoy consumiendo de acá. Y estoy consumiendo de lo que yo ya estaba usando. Entonces estoy diciendo básicamente, bajale en una unidad cuánto pasa por acá. Yo sé que es raro, es decir, ¿cómo bajarle por un lado va a aumentarme en realidad? Bueno, lo hace, simplemente funciona. ¿Sí? Pero en ese caso tengo que distinguir, che, si la arista era real, tengo que poder distinguir. Y después actualizo el grafo también usando lógica medianamente parecida, que es me fijo, che, cuál es el peso anterior, me fijo, si tengo que sacar la arista a la mierda la saco, y si no simplemente actualizo el peso, y si no hay arista al final de BAW tengo que hacer lo mismo. Perdón, sí, o sea, estoy actualizando también, estoy actualizando la ida y la vuelta, ¿sí? Porque no solamente tengo que actualizar la arista que está yendo, sino también la arista que está volviendo. Eventualmente la puedo llegar a tener que agregar. Pues si por ejemplo no la estaba usando todavía, la tengo que agregar. Y si no, le tengo que actualizar el peso. Si por ejemplo en este caso, si por ejemplo acá, en cuanto la uso, acá voy a tener que decir, bueno, esta arista sácamela. Pero cuando estaba bien al inicio, acá tengo que decir, che, agregame la arista de vuelta. Tengo que hacer las dos. Es eso nada más, son pequeños detallecitos a considerar. Complejidad. Bueno, como ya les dije, depende cómo busco el camino, puede no converger, así que es potencialmente infinito. Pero lo bueno es que hay un teorema hecho por los señores Edmonds y Karp que dicen básicamente, si lo haces por OFS, te aseguras que esto siempre va a converger, siempre va a funcionar y va a ser en tiempo O de B por E cuadrado. No es el más bonito de todas las complejidades que hemos visto, pero tampoco de las peores dentro de todo. ¿Sí? Y en algunos escenarios va a andar incluso mejor, pero esos escenarios los vamos a ver la clase que viene. ¿Sí? Entonces, a priori tenemos esta situación. Como bueno, algunas veces puede ser una cantidad medio fea, algunas veces dará un poco mejor, está bien, bueno, es lo que hay. ¿Sí? Lo bueno es que esto nos asegura que siempre funciona. Y mencionando un pequeño detalle que después vamos a ir mencionando porque es interesante después para otras cosas, es el tema de corte mínimo, que es básicamente cuál es el corte mínimo que tengo que hacerle a las aristas de tal forma de que me quede o sea, de partir la componente débilmente conexa, básicamente. Ahora, totalmente partida. ¿Sí? Que básicamente, un segundito. Quería verlo en algún ejemplo. Acá, bueno, yo puedo decir, ok, cortemos por acá. Bueno, pero yo quiero el mínimo corte. Si yo corto acá me va a dar 12 más 11, el corte me da 23. Y es como, tal vez es un poquito mucho, tal vez me conviene por otro lado. ¿Sí? De vuelta, que me quede débilmente conexo y etc. Por ejemplo, si yo corto esta arista, como muy lindo, pero no me estás cambiando en nada. No me queda débil, no eliminás que deje de ser débilmente conexo. ¿Recuerdan débilmente conexo? Le saco la dirección y es una componente conexa como grafo no dirigido. ¿Sí?
Entonces, cortar esta lista medio que no me estaría ayudando mucho. Si yo saco estas dos, por ejemplo, a priori tampoco sería mucho. Entonces tenemos que ver otra cosa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Sí? O sea, si el grafo es no pesado, corresponde a la cantidad de aristas, ¿sí? Eso va a ser un caso, pero nosotros lo vamos a ver particularmente para redes de flujo, porque además también nos va a servir para otro caso. Y entonces, el teorema de Max-Flow-Min-Cut, que es un teorema bastante conocido, dice básicamente que si el grafo es una red de flujo, entonces el corte mínimo corresponde al flujo máximo. Con eso decimos en volumen, en cantidad, numéricamente hablando, ¿sí? Es decir, lo que me va a costar el mínimo corte corresponde al máximo flujo. Teoremas. ¿Sí? Ahora la pregunta es, bueno, ¿y cuáles son esas aristas? Bueno, las aristas, básicamente lo que vamos a hacer es dividir en dos conjuntos. Evidentemente, si yo genero un corte, de un lado voy a tener la fuente y del otro lado el sumidero. ¿Sí? Eso nos va a tener que pasar sí o sí. No puedo, si me quedan la fuente y el sumidero del mismo lado, necesariamente todas las aristas me quedan de ese lado. Entonces, lo que voy a decir es, ok, fuente y sumidero están en lados diferentes. ¿Cómo para saber quiénes están del lado de la fuente, básicamente, de los dos cortes? Bueno, básicamente, yo veo la red residual. Ya completada, ya apliqué todo el algoritmo de Ford-Fulkerson, ya obtuve flujo máximo, etcétera, bla. Ok. Simplemente me fijo, ¿a qué vértices en esa red residual llega la fuente? O el sumidero, lo mismo, da lo mismo. ¿Sí? A todos aquellos vértices a los que llegue la fuente, listo, son del lado de la fuente. Y todos los demás son del lado del sumidero. Ahí tenemos los dos conjuntos de vértices. ¿Cómo sé yo entonces cuáles son las aristas de corte? Bueno, aquellas aristas que en el grafo real me conectan los vértices de un lado con los vértices del otro. Tan simple como eso. ¿Sí? Que me llevan del lado de la fuente al lado del sumidero. ¿Sí? Vamos a ver, bueno, agarramos todo nuestro grafo residual, vemos los vértices a los que llegamos de la fuente, todas las aristas del grafo original que vayan de un vértice al que podemos llegar a uno que no, son parte del corte. ¿Sí? Por ejemplo, yo aplico, y en este caso me queda muy simple. ¿Cómo me queda el conjunto del lado de la fuente? En este caso acá. ¿Sí? O sea, esto aplico el algoritmo Ford-Fulkerson, me queda acá, Tukey o Edmonds-Karp. ¿Quiénes están del lado de la fuente? Fuente sola. La fuente sola. O sea, fijémonos, ¿a quiénes llega la fuente? A nadie más que la fuente. Nada más. Ok, entonces ¿cuáles son las aristas de corte? Estas dos de acá. Estas dos de acá también son aristas de corte. ¿Sí? Y casualmente también valen 23. Pero fijémonos que si esta valiera 13, estas seguirían siendo igual y seguirían siendo de corte y sería el mínimo. ¿Sí? En particular estas también, porque también pueden ser de corte, pero eso es porque numéricamente me dio. Esto está asegurado que me va a funcionar. Si yo viera este otro ejemplo que tengo acá, no me acuerdo por qué tiene este numerito acá, pero en realidad esto coincide con este. ¿Sí? Si yo agarro este grafo, que es este acá que vimos inicialmente, y le aplico el algoritmo de Ford-Fulkerson, me queda esto. ¿Sí? Entonces, agarro esto de acá y les pregunto ahora a ustedes, ¿quiénes son los que están del lado de la fuente? S y P, ¿sí? S llega a P y después nadie más. Ok, listo. Entonces ahora, sabiendo que S y P son los del lado de la fuente, vamos al grafo real. Ok, S y P. ¿Cuáles son entonces las aristas de corte? SO y PR. Fíjense que OP no, cosa que acá podría no ser tan claro. ¿Ven? Porque yo puedo decir, bueno, todas las que entran en el grafo residual, no. Esta no cuenta, porque esta no era de salida originalmente, esta no se usó. ¿Sí? Y fíjense que si yo contara acá diría 2 más 2, 4 más 3, 7, pero acá suma 5 en el flujo. ¿Sí? Me tiene que dar 5 sí o sí. Entonces, son esta de acá y esta de acá las aristas de corte, básicamente. ¿Sí? Perdón, esta de acá y esta de acá. Perdón, si algo no me está sonando porque estoy cortando a ese con P. Esta de acá y esta de acá. Esta ni siquiera se usó por completo, no puede ser de corte. ¿Sí? Entonces yo saco esta y esta, ¿sí? Y me queda desconectado por completo. Bien. Esto después va a tener utilidad, o sea, ¿para qué queremos esto? Todavía queda medio como, ¿por qué querría esto? Vamos a ver algunos casos, son
medio falopa en el cual usamos corte mínimo para resolver problemas. En general vamos a terminar usando flujo, pero hay unos casos muy raros donde en realidad terminamos usando corte mínimo. Y uno dice, ¿por qué? Bueno, de vuelta. Ya sé que otros temas. Sí, si tenemos una red donde todas las capacidades son enteras, entonces existe un flujo máximo en el cual todas las capacidades que yo use son enteras. No es obligatorio, pero va a pasar. Incluso por nuestra forma de usar el algoritmo Fold-Fulkerson evidentemente sucede. ¿Sí? Bueno, nosotros les prometemos que salvo que nos pase algo raro o que haya una muy buena razón, los grafos van a tener capacidades enteras, así que no van a haber cosas raras con 4,5 ni nada por el estilo. Que de todas formas no cambie el algoritmo en sí. Puede ser un poco molesto, eso sí. Así que, si quieren podemos descansar 5 minutos. O si quieren podemos seguir de largo. No falta mucho, así que se los dejo a ustedes. O sea, si seguimos, o sea, les digo, en 20 terminamos. Con mucho. Ok, listo. Para mí mejor, ¿eh? Me fui obligando a poner estas diapositivas en distintas cosas, en distintas clases, porque si no me olvido y sigo de largo y tal vez terminamos todos con el cerebro hecho mierda. Ok, vamos a un repaso. Supongamos que tengo esto de acá. ¿Sí? Esto, ¿es una red de flujo? No, bueno, supongamos que acá entran cosas, acá entran cosas. Bien. Ok, ahora que sacamos estas dos entradas que hay. Sí. Ahora, ¿esto es una red de flujo? ¿Por qué no? ¿Cómo puedo llegar a el uso 1? Una coima. ¿Y ahora? Ahora sí, está todo bien, todo en orden, ¿sí? ¿Y ahora? No, no hay sumidero, ¿sí? Bien. Vamos a hacer un nuevo seguimiento. Este va a tener algunas cosas un poco más raras. No hay mucha más ciencia en realidad con el algoritmo, simplemente queremos ver algunas cositas más, ¿sí? Supongamos que tengo este caso. Perdonen que esto se parece, uno diría, yo sé que esto no es high-tech de las diapos. Les voy a ser honestos, yo les comenté, esta clase antes la damos en algoritmos, ¿sí? O sea, antes, durante mucho tiempo no se dio, después se dio y después no se dio más. Pero yo armé las diapos una vez, les voy a ser honesto, yo armé hasta acá. El ex JTP de algoritmos, no ese, sino que estaba antes, armó estas diapos y estas diapos, que se ven así. Y tenía su estilo, que era muy diferente al mío. Y yo por respeto dije, no voy a cambiarlo, así que lo vamos a dejar igual. A mí sus transiciones estaban lindas, así que lo vamos a usar. Supongamos que tengo este grafo de acá que cumple, es una red de flujo, etc. ¿Sí? Díganme ustedes un camino, ¿sí? Para aumentar. Vamos a empezar a aplicar el algoritmo. Así que, ok, ya tenemos esto. Esta ya es nuestra red residual inicialmente. Bien. Encontremos un camino por BFS para que estemos seguros que esto anda. ¿Cuál elegimos? Fuente AF sumidero, ¿sí? No hay mucha más vuelta porque todos los demás tienen más. Así que tuki. Bien, ¿cuál va a ser la cantidad de flujo que yo voy a aumentar por este camino? 1, ¿sí? Porque tengo 2 que son así, ¿sí? Entonces, actualizamos. 7 y 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy usando 1. 0 desaparece y 1. Y lo mismo para la otra. Bien, ahí actualizamos. Bien. Busquemos otro camino. Si es que hay. Bien, fuente, vamos a hacer fuente, A, C, E, sumidero. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien, ¿cuál va a ser la cantidad de flujo que yo voy a aumentar? 7, ¿sí?
Entonces voy aumentando. 0, o sea, le bajo en la capacidad en la ida y pasa a ser 0. Entonces desaparece y a cambio sí aumento esta. Después, esta pasa a ser 3 porque aumenté, o sea, estoy usando 7, así que le queda 3 y paso a usar 7. Lo mismo pasa acá, obviamente va a pasar a ser 2 y uso 7 y acá va a pasar a ser 6 y uso 7. ¿Sí? Ahí está. ¿Hay algún otro camino? Sí, en el residual hay uno que pasa de F a. Bien. Fuente J, K, F, A, C, E, sumidero. Estamos usando una arista, ¿sí? Antiparalela de las que agregamos. Entonces lo que me va a estar diciendo esto es, pasa menos por acá. Y con eso vas a lograr aumentar el flujo. Y uno diría, ¿qué? Simplemente los números dan. Pero ahora vamos a ver el resultado final. Pero básicamente el problema es que haber usado esto me restringió a usar otros caminos. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Y el algoritmo se está dando cuenta, está diciendo, che, si le bajás por acá, puedo en realidad pasar mucho más flujo por este otro lado. Y en realidad lo que está haciendo, lo que yo tenía antes, no lo estoy reduciendo en el flujo total, porque yo no estoy diciendo, bueno, entonces ahora se reduce en 1 el flujo máximo que llegaba al sumidero. No estoy diciendo eso. Lo que estoy haciendo básicamente es reubicarlo por otro lado. Va a pasar eso automáticamente. Fíjense que el mínimo es 1 por todos estos 1 que me tengo acá. Entonces lo que va a pasar es, paso a 0, paso a 0, paso a 0, y acá también este va a pasar a 0. Perdón, ahí está acá. Este también va a pasar a 0, y va a desaparecer, y va a reaparecer la lista original. Es decir, por acá no pase flujo. Por lo menos por ahora. Si después en otro camino vuelvo a encontrarlo o vuelvo a usar, ok, piola, está bien, pero por ahora eso es lo que estoy diciendo. Y obviamente las siguientes también se actualizan, ¿sí? Esto acá pasa a 1 y 8 y esto va a pasar a 5 y 8. ¿Sí? Entonces, si yo acá veo el flujo total, fíjense que el flujo total que llega al sumidero es 8 más 1, 9. Yo lo que estoy diciendo básicamente es, si se fijan en cómo se mueve, pongámoslo como agua, era más conveniente que cuando de la fuente fue a A, vaya todo eso por C en vez de usar F. ¿Por qué? Porque eso me permite, básicamente lo que termina haciendo es eso. Porque este camino no existe en realidad. Lo que está diciendo es que el agua, pongámosle, que fue de A a F, no, que vaya a C. Reubicalo, porque por acá tenés más camino y eso me permite usar más por acá, que era algo que me estaba limitando. Haber hecho esto me consumió mucho de F, me consumió mucho por un lado y no me permitió utilizar correctamente toda la capacidad que tengo por acá abajo. O sea, la cantidad que yo voy a estar usando de F es la misma. Me refiero de F a sumidero. De F a sumidero voy a seguir usando la misma, pero lo que estoy usando es reestructurar cómo. ¿Sí? Eso es lo que va a terminar pasando. Por eso es medio raro, uno dice, ¿cómo voy a estar logrando aumentar el flujo total disminuyendo el flujo que pasa por una arista? Porque en realidad lo que estoy diciendo es, si esta cañera que estás usando en realidad la usas menos, en este caso es no la uses, este agua en realidad puede ir por acá, pero me liberás para que yo pueda usar este camino por este otro lado. Eso es básicamente lo que está haciendo el algoritmo. ¿Sí? Se está dando cuenta de eso, de que acá está diciendo, che, esto que estabas usando, que lo pasaste por acá, no, pasalo por acá abajo. ¿Sí? Entonces, fijémonos que acá tenemos más para pasar por acá. ¿Sí? Porque en realidad lo que va a terminar sucediendo es que yo tengo de la fuente a J, estoy usando 1. Fíjense que es muy claro si lo vemos acá sobre la red residual. Estoy usando 1, 1, 1, 1. Es decir, básicamente yo tengo este recorrido y este recorrido. Acá estoy usando 8, 8, 8, 8. ¿Sí? Entonces, reubicando en realidad, si yo acá pasaba de A una unidad, perdía otra. Porque como por A no puede pasar tanto,
O sea, no llega tanto a, ¿sí? Si yo pasaba, ok, listo, fijémonos antes. Antes estamos usando 8 nada más, antes de usar este... Estamos usando 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos pasando una unidad de A por acá y 7 por acá. Con lo cual estamos subusando la parte de acá abajo. Eso es el problema. Estamos subusando esto cuando la parte de F se podría usar por acá. Y este camino lo que está haciendo es, no me estás dejando usar esto, básicamente, y al mismo tiempo me estás desperdiciando acá. Por eso es que esta capacidad que tiene el algoritmo de encontrar esto es lo que me permite decir, che, reubicame cómo estás usando el flujo para que yo pueda usar mejor el recorrido. Porque fíjense, en ningún lado estoy haciendo fuente, J, K, F, sumidero. Eso es simplemente una consecuencia natural de lo que termina pasando cuando yo analizo cómo me quedó el resultado final. ¿Sí? Yo veo el resultado final y automáticamente digo, che, por acá pasa 1 y por acá pasa 8. ¿Sí? Es medio raro porque en realidad los caminos que yo estoy encontrando no son necesariamente los caminos potencialmente reales. ¿Sí? ¿Cómo se justifica que eso funcione? O sea, ¿por qué el algoritmo corrige? Porque simplemente encuentra los caminos. O sea, encuentra un camino, dice, yo aumento el flujo por esto. Esta arista, o sea, simplemente estoy pasando por esta arista. Al pasar, encontrar un camino usando esta arista, lo que está diciendo es, bajale al flujo que estás usando acá y yo te aumento el flujo total. Que es lo que a nosotros nos interesa, aumentar el flujo total. Y que eso se puede ver por el uso de ya sea por las entradas al sumidero o por las salidas a la fuente, lo mismo. ¿Sí? Ese tema. Y por eso no es obvio ver por qué lo ayuda, pero realmente simplemente lo hace y ya está. O sea, trato de darles la explicación física, o sea, pueden tomar la explicación de, bueno, simplemente funciona y ya está. Trato de explicarles esto, me parece que este es un ejemplo lo suficientemente sencillo, pero lo suficientemente con todo, para que quede claro de qué es lo que está realmente pasando físicamente hablando. Físicamente está diciendo, bajale por acá, y yo puedo seguir usando este flujo, pero reubicamos esto por acá y podemos usar más por acá. Está haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Este tercer recorrido que encontramos acá, este tercer recorrido lo que está diciendo, porque este recorrido no existe realmente. ¿Por qué? Porque esta arista no existe realmente. O sea, si todas las aristas son aristas que existen, listo, está bien, el agua está haciendo ese recorrido y punto, pero acá no existe ese recorrido. Acá hacer que el agua haga este recorrido está básicamente diciendo que que el agua vuelva en vez de que esté viniendo. Pero como tiene que ir por algún lado, necesariamente, como tiene que ir, va a tener que ir por acá. Esta está yendo por acá, mientras que lo que está yendo por A sigue el resto del recorrido. Sigue esto. ¿Sí? De vuelta. Está reubicando. Y esto puede pasar muchas veces. Ese es el problema que puede tener usar otro tipo de búsquedas de caminos. ¿Sí? Fíjense que si yo hubiese hecho con DFS acá, tal vez no me habría topado con esta situación. Acá no habríamos tenido tanto problema. Si justo agarramos primero fuente AC sumidero, ya está, listo. O sea, el problema fue haber usado este caso. O sea, que nos pasen estas cosas no es lo suficientemente obvio y simple como para yo ponerles, no se los quería poner como primer ejemplo. Me parece bueno como segundo ejemplo para que vean qué es lo que está pasando acá. Se entendió un poquito mejor por qué pasa, o sea, y además este es el chiste de las aristas de retorno, o sea, las aristas antiparalelas, porque si no, no las necesitábamos, las podíamos simplemente ir reduciendo capacidades y ya está. Y listo. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá tengo la capacidad de AF es 0. La capacidad usada, el flujo usado, perdón. ¿Sí? Y ya está, no hay nada más para hablar de este tema per se, porque es tan simple como esto. Lo que vamos a ver la clase que viene son usos de esto, donde vamos a transformar problemas a problemas de flujo. ¿Sí? Vamos a trabajar con varios problemas. ¿Sí? Podremos incluso empezar esta clase dando a uno de estos. La realidad es que prefiero que no llenarles de cosas. Lo que voy a hacer es preguntarle a ese en qué horario termina él el jueves, para tal vez recomponer, porque tal vez los primeros 1 o 2 casitos los podríamos dar en esta clase para tener un poquito más compensado, si es que sirve. Pero bueno, por ahora los dejamos acá con esto. Tampoco es que la clase que viene debería terminar demasiado tarde, probablemente va a terminar después de las 9.
Así que bueno, hoy terminamos bien tempranito.